poquito más adelante. ¿Me respondieron? Bueno, ahora empezamos. Auxilio. ¿Nadie tiene una laptop por ahí? Sí podría haber. Pero si en el mismo, en la misma diapositiva hay varios videos cortitos que tenemos que ver. Bueno, yo le aconsejo que lo apague la computadora y lo vuelva a prender. Ajá. Apagar todo y volver a prender para ver qué pasa. En fin, entonces mientras va dándose pequeño funcionamiento, vayan viendo en la Biblia, por favor, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, vamos a ver, donde comienza el discurso, ¿no? Jesús, pan de vida, que está en el versículo 25, Juan 6, 25, hasta por lo menos el 58. Léanlo con calma para poder después resaltar lo que realmente nos interesa, ¿no? Ahí tienen ustedes casi 30 versículos y en muchos de ellos Jesús va a decir lo que va a ser la base, escuchen esto, la base para la definición del dogma de la Eucaristía, la base. A ver, con calma, una leída tranquila, reposada, sobre todo le va a decir yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan que yo doy, etcétera. Presten atención ahí, concéntrense un poquito y traten de, si pueden, si están acostumbrados también, ¿por qué no subrayar? La Biblia no siempre tiene que estar impecable, hermanos, se pueden también resaltar, subrayar, y porque debemos tener las cosas importantes ya marcaditas, ¿no? ¿Quiénes han conocido al padre Lorenzo Carabello? Ustedes se conocen a ellos. Uno puede tener una Biblia latinoamericana, está completamente subrayada, todo lo que le parece importante. Y yo una vez le pregunté, padre, ¿y por qué hace eso? Y él me dijo, las cosas importantes tienen que estar a la vista. ¿Qué significa eso? Lo que es importante para nosotros tiene que estar de fácil ubicación. ¿Ya? Listo, a ver. Ahí les dejamos para que vayan leyendo del 25 al 58, capítulo 6 de Juan.
Ok, vamos a continuar, ¿ya? Parece que ya se restableció. Vamos. Martín Lutero era que el pan no dejaba de ser pan, el vino no dejaba de ser vino, pero además de ser pan y vino, ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Esto se conoce como consustanciación y es una de las herejías del luteranismo, una de las herejías protestantes. Otra herejía propia del siglo XV fue la de los ultraquistas. Ellos decían que para poder comulgar era necesario comulgar bajo las dos especies, de lo contrario no había salvación. Recibir únicamente la hostia consagrada para ellos no era una comunión completa y con eso no se podía uno salvar. Ellos decían que era necesario comulgar bajo las dos especies, cosa que sabemos que no es cierta. Como te he explicado en numerosas ocasiones a lo largo de esta serie, la hostia en sí misma es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús. Y el vino consagrado es por sí mismo también cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo Jesús. Por esa razón, comulgar únicamente la hostia o comulgar únicamente el vino consagrado son comuniones completas. Zwinglio en el siglo XVI en Suiza decía que en la comunión no había más que una conmemoración de la última cena y que la Eucaristía, por tanto, es solamente una figura de Cristo, pero no es Cristo mismo. Con el surgimiento del calvinismo, las iglesias llamadas reformadas, iglesias protestantes, afirmaban que Cristo está en la Eucaristía porque actúa a través de ella, pero no está sustancialmente. Es decir, Cristo actúa a través del pan y vino consagrados, pero no se transforma ese pan y ese vino en Cristo mismo. Por otro lado, hay protestantes liberales que opinan que Cristo existe en la Eucaristía, pero solo por la fe. Es decir, si crees que Cristo está presente en la Eucaristía, entonces está presente. Si no crees que está presente, entonces no. Aquí sí, Es decir, la presencia real. Atentos a esto. A ver si pueden leerlo. Cristo existe en la Eucaristía por la fe. Esto es porque lo creemos así. El creyente pone a Cristo en la Eucaristía. Es decir, si yo creo, está. Si yo no creo, no está. ¿Eso es así? Crea o no crea, Él está. Ajá, es una cosa, ¿eh? Ajá, crea o no crea, Él está presente ahí. Pero no es que va a depender de mi fe. Cuidado, ¿no? Pero son formas de ver y eso hay que saber. Sí. Pero para ellos depende de que creas o no creas. Cosa que por supuesto no es cierta. Las cosas son o no son, independientemente de lo que la gente opine. Cristo está presente en la Eucaristía, aunque alguien no quiera creerlo. No depende de lo que uno quiera creer. Cristo se hace presente porque el Padre del cielo envía el Espíritu Santo para transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre del Señor. Es importante, en verdad, conocer qué sí es la Eucaristía, pero también es importante conocer y comprender qué no es, para no llegar a creer, queriendo o sin querer, en una de estas herejías. Hace tan solo un par de semanas, una persona se quejaba largamente conmigo, escribiéndome los comentarios de los videos, porque en su opinión la Iglesia hace mal en no darnos la comunión bajo las dos especies, porque al no hacerlo nos da una comunión incompleta. Esta persona que me escribía, por falta de formación catequética acerca de la Eucaristía, sin lugar a dudas, pero pues estaba precisamente cometiendo el mismo error de los ultraquistas. Ahora, si una vez que a esta persona se le ha catequizado, se le explica que comulgar únicamente bajo la especie del pan consagrado o únicamente bajo la especie del vino consagrado son una comunión completa, y ella se obstinara en afirmar que la comunión sigue siendo incompleta si no se comulga bajo las otras especies, es entonces que se caería en una herejía. La herejía es una negación pertinaz, una negación a pesar de que se te explique, a pesar de que se te catequice, negar el don de la fe, en este caso acerca de la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía, tal como siguen haciendo nuestros hermanos protestantes, sobre todo los de la línea luterana, que insisten en la consustanciación, es decir, que el pan no deja de ser pan, el vino no deja de ser vino, y al mismo tiempo está presente el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, cuando lo que sabemos es que lo que sucede en realidad es que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, y lo que se encuentra presente es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo Jesús, conservando esos sí los accidentes, las características de ese pan consagrado y ese vino consagrado.
Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo acerca de este sacramento de la Eucaristía. Apasionate por nuestra fe. Seguimos. Ahora, ya que hemos conocido alguna de las herejías, yo no quisiera pasar a esta diapositiva sin que veamos también cuál es la herejía del siglo XXI. Ustedes me pueden decir cuál es la herejía del siglo XXI. ¿Cuál de esas que hemos escuchado sigue presente hoy? Muchas, pero la que tiene más fuerza, ¿cuál creen? En el contexto de la gente ordinaria, ¿cuál de ellas? Primero, que el pan y el vino son los discípulos. Y la segunda, que no comulgan con el cuerpo y el pecado de la hostia y el vino. No hay comunión completa. Es interesante, yo creo que sí. La primera que dijo el hermano, sobre todo en el mundo protestante, y quizá también todavía en el mundo católico. Quizá por eso es que no le prestamos tanta importancia o no le damos el valor que tiene. Por eso es que hay mucha gente católica que vive tranquilo sin comulgar, porque al final de cuentas dirán, pues al final es un signo, pero no es la presencia de Cristo. Entonces, poquito a poquito van a entender por qué es importante estar en gracia y comulgar. Entonces, eso quiero que se den cuenta, ¿no? Y la segunda, que si no comulgo el cuerpo y la sangre, mi comunión es incompleta también. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina dice que en el pan está Cristo completo y en el vino está Cristo completo. Pero si a mí me dan un pedacito nada más de la hostia porque el Padre se dio cuenta que iba a faltar y lo dividió en 10, entonces me están dando solo un octavo de Cristo. No, es Cristo completo. De pronto esa herejía todavía sigue presente en la religión. ¿Qué quieres decir? ¿Algo más bonito que termine acá? Sí, por ahí hay gente que también piensa. Ajá, sí. Por ahí hay gente que afirma que la comunión es parte de una superstición cristiana. Y lo hacemos básicamente como para tener como suerte o algo así. No es una superstición, ¿no? Solamente los cristianos lo hacen por superstición, no por fe y por convicción. ¿Que puede haber gente que piense así? Yo creo que sí. Si no, ¿por qué mandan a robar el cuerpo de Cristo? Si no, ¿por qué mandan gente infiltrada que hace la cola, recibe la mano y se lo guarda y se lo lleva? Probablemente tienen esa idea, y si no, también las sectas satánicas que hacen lo mismo, ¿no? Ok. Sí. Una disculpa, Oscar, sí. Estuve almorzando en el partido, o sea, una misa de domingo en la catedral. Ajá. Entonces, yo vi una señora que vino un poco tarde a la misa. Entonces, justo se sentó. ¿Y dónde sentaste? Entonces, ahí estaba bien la gente que me colocó ahí. Y estaba con la idea, porque hay mucha que aprueba. La señora recibe y por ahí no sabe, pues no lo come. Entonces, hombre, corriente, responsable en la persona que está encargada de la iglesia, corriente, una señora está escapando. No ha comido, lo tiene en la mano, le agarró en la puerta, le agarró el pitón. ¿Por qué tiene que llevar eso? Podría ser con fines supersticiosos o con fines satánicos, eso no hay que olvidar. Exactamente, sí. De todo eso. Sí, sí. Una pregunta mía, aquí en el video ahí mostraba una herejía que decía solo por fe vemos que ahí está Jesús. Cuando tenemos fe, ahí está, si no tenemos, no está. Eso también se ve mucho en la Iglesia Católica. Y otra de las herejías que se ve es que la gente, siendo católica, dudamos que estamos haciendo un acto malo cuando recibimos en la mano. Muchos piensan que recibirlo en la mano o recibirlo en la boca es diferente, entonces piensan que están haciendo un pecado gravísimo al recibirlo en la mano. Ok.
sepan que las dos posturas son válidas, ¿no? Sí, hermano. Escuchamos atrás, sí. Atrás, repito, atrás, sí. Adelante, hermano, sí. Hay otra religión que está discutiendo con el Evangelio, que dice lo siguiente: si tú lees la palabra de Dios, estás ocurriendo con la palabra de Dios. Enfrente a Dios estaba el verbo, y el verbo es palabra. Por lo tanto, tú lees la Biblia y ya estás ocurriendo. Y eso, haciendo un caso lo que dice el Pablo, que como uno del cuerpo, que sabe de Cristo, estamos, bueno, pues es el mismo lo bendice, y ya está. Esa es comunión para ellos. Eso se llama fanatismo. Cuidado con eso. Por eso la mejor solución a ese problema es leer todo, saber todo. Sí. Y ahorita en este punto, nosotros casi la gran mayor parte de nosotros sabemos quizás por parte del conocimiento, por parte de información, porque no la mayor parte de los católicos no somos, digamos, como digamos cristianos, somos católicos pero para la media calle. Vamos a la misa, yo cuando he observado que cualquier recibe como si cualquier cosa hiciera en una hora, pero en realidad no debe ser así. En realidad estamos yendo al cuerpo del Señor, a la presencia del Señor. Tenemos que ir una oración con manos pidiendo una emoción. Hay que pedir de rodillas, hay que recibir, no en la mano, sino en la boca. Y por eso muchas veces, como cuántas domingos yo asisto en la iglesia, veo que no debe ser así. Debemos tener fe, primeramente para recibir la comunión, debemos completamente completar, primeramente saludar, dueño de la casa, dueño de la iglesia, dice el Padre Santo, Jesucristo, que está en la Eucaristía, en el altar, o sea, en el Santísimo, a saludar, contar, saludar a él, decir, después pasar, pues a rezar al Santo Rosario, saludar a la Madre, después escuchar la misa completa, y ahora anuncian con las mismas, van a dar las manos, si vienes esta madre, hermano, y eso es lo que nos falta, difundir entre todos los hermanos de hoy días que no hay, si tú recibes el partido, no lo recibes así, lo que realmente dice el que, como dice Pablo, dice el que no tiene fe, debe joder su casa, que se vaya a poner en su casa, no participar. Primero hay que saber por qué estás recibiendo la Eucaristía, por qué vas a la misa. Y esa es la esencia principal de nuestros católicos cristianos. Correcto. Justamente por eso estamos aquí y yo espero que, como dije el primer día, seamos los guerreros y hagamos efecto multiplicador. Bien. Ahora vamos a ver, quisiera que le presten mucha atención a los detalles. ¿Qué es lo que realmente pasó en la última cena? Adelante. Si puede apagar esa luz, porque se vea mejor. Esto
tomen y beban. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Háganlo en memoria mía. Prenda la luz, por favor. Es una síntesis muy pequeña de lo que sería en versión película, si se quiere, la institución de la Eucaristía. Está tomada de la película de la Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan? Listo, avanzamos. ¿Qué dice la Biblia? Aquí sí vamos a mirar con lupa. ¿Ya? Están los 4 evangelios. Y por favor, quien va a leer lo va a hacer siempre en voz alta. ¿Quién va a tomar Mateo, por favor? Mateo 26, 26, 29. ¿Quién va a tomar Marcos? ¿Quién va a tomar Lucas? A ver, voluntarios, levanten la mano y participen, por favor. Ya. Aquí tenemos a Mateo, ¿no? Ya, Mateo. Listo. 26, 26, 29. Escuchamos. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo: hay más. Gracias. Tomen y coman, esto es, ¿qué cosa? Atentos. No dice simboliza mi cuerpo. No dice representa mi cuerpo. No dice se parece a mi cuerpo. ¿Qué dice? Esto es mi cuerpo. Entonces, por eso les preguntaba hace un momento respecto a la bandera. La bandera simboliza al Perú. Pero el Perú es más que una bandera, ¿sí se entiende, no? Entonces aquí Jesús dijo: esto es mi cuerpo. No dijo simboliza mi cuerpo. Siguiente cita, Marcos. A ver, préstale por favor. Marcos 14, 22, 25. Durante la comida, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que los beba nuevo en el reino de Dios. Perfecto. Otra vez dice lo mismo. Esto es mi cuerpo. Este es mi sangre. Yo estaba pensando mientras preparaba esto. Son 3 evangelios. Sumando, perdón, a Juan. Si uno, pues, pudo haber escuchado mal, tal vez uno de los evangelios pudo haber dicho: simboliza mi cuerpo, se parece a mi cuerpo, representa mi cuerpo. Pero si se dan cuenta ahora, cuando veamos los demás, se van a dar con la sorpresa de que los 4 dicen lo mismo.
¿Casualidad, coincidencia o recta doctrina? ¿Qué es? Recta. Doctrina. Entonces hay que entender eso. ¿Casualidad, coincidencia? No. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Vamos a Lucas, va a decir lo mismo. Lucas 22, 19 y 21. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Listo. 3 versiones, una sola idea, un solo concepto, ¿sí? Ok, vamos a San Juan. No es que vamos a leer todo, pero vamos a ver algunos versículos, y eso sí lo voy a leer yo, porque hay algunas cosas que hay que ver. Pero ustedes sigan con la vista, porque también ya lo han leído. El discurso comienza de la siguiente manera. ¿Qué debemos hacer? Dice, estoy en el versículo 28, para realizar las obras que Dios quiere que hagamos. Jesús le contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Repitan eso. Que crean en aquel que Él ha enviado. Dice, esa es la única obra. Pero parafraseando lo que viene después, yo diría que creamos no como nosotros queremos creer, sino creamos como realmente es. Y ahora sí, síganme. Vamos al versículo 34. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan que da vida. Atentos a ese versículo. Versículo 38. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y acaba de explicar en el número 39 algo que es bueno que entendamos. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Al final de cuentas, ¿para qué sirve? Creer y entender y aceptar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que nos da a todos? Exacto. Y dice, la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Pues es, para eso es justamente el Eucaristía. Vamos un poquito más adelante. Versículo 48. Yo soy el pan de vida, o que da vida. Los antepasados ustedes comieron el maná del desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y ahora viene lo que está en sintonía con lo que estamos hablando. Y va en contra de la herejía que dice, simboliza, se parece, etc. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es, ¿qué cosa? Mi propia carne. Lo daré para la vida del mundo. Y es ahí entonces donde ahora empieza el conflicto. Van a empezar a murmurar, como a veces hacemos nosotros, ¿no? Cuando algo no nos cuadra, no nos conviene, no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Empezamos a murmurar.
Y eso es lo que hacen los apóstoles. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen, atentos acá, no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. ¿Y saben por qué el evangelista habla de esta manera? Porque recuerden que este evangelio se escribió en el siglo I, y ya en el siglo I había murmuraciones, había herejías que decían que Jesús no era el verdadero. ¿Se acuerdan? Entonces lo que dice acá es que carne, ¿qué quiere decir? O sea, más claro no se puede hablar, porque cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo, la palabra cuerpo se puede prestar a muchas interpretaciones. Cuerpo diplomático. La palabra cuerpo, ¿nosotros en qué lo usamos? No solamente para referirnos a la parte física, también tiene otras excepciones. Entonces el apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, va a usar la palabra carne para no dejar lugar a dudas. Ese es el motivo por el cual él usa carne. Y yo no sé, bueno, la Biblia que yo uso dice carne, pero ahí dice carne también. En la latinoamericana, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Quién tiene una Biblia que no sea Dios habla hoy? ¿Qué dice? Estamos en el versículo 1. Claro, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero antes en el 53 dice: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Dice carne, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, sepan por qué está puesto esa palabra, porque ya en ese tiempo había toda una serie de ideas, de suposiciones. Entonces el evangelista, que es uno de los que escribe casi al final, dice hay que dejar claro este tema, y por eso pone la palabra carne. Y el 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, como les hacía la pregunta hace un momento, al final, ¿para qué me sirve la comunión? Y no solamente la vida eterna en el futuro, cuando me muera, sino ahora, desde ahora. Seguimos. Porque mi carne, ahí está ahora el secreto, porque mi carne, ¿qué dice? Es verdadera comida, y mi sangre es verdadera vida. No dice se parece, es símbolo, tiene apariencia de, ¿qué dice? Es verdadera comida, es verdadera vida. Creo yo con esas dos palabritas, o con esa palabra que se repite dos veces, tanto en el cuerpo como en la sangre, ya no debe quedar dudas. A mí me emociona cuando veo al Padre Cristóbal cuando toca este tema, hasta la cara se me inclina. ¿Cómo no lo pueden entender? ¿Qué les pasa? ¿No? Cuando él dice que el demonio es el que ha creado protestantes para que la gente deje de comer la carne, deje de beber la sangre, y de esa manera deje de tener vida eterna, tiene eso no puede ser. Entonces, 15. Pero como si analizamos lo que el Padre dice y leemos detenidamente con lupa, como dice el Padre, estos textos, o sea, tendríamos que ser o tan ciegos que no queremos ver, pues ya bien nos están jugando una mala pasada y nos estamos viendo una verdad. Porque acá no hay nada que inventar. Y carne es verdadera comida y sangre es verdadera vida. Este es mi cuerpo. Yo le di en mi forma de pensar analítica, le di
como dice el beneficio de la duda, ¿en qué tal si por ahí uno de los evangelistas pues pudo haber entendido mal? Pero resulta que los 4 coinciden. Entonces, se pusieron de acuerdo, los 4 estaban sentados ahí. Tú vas a decir yo digo tú también dices y al final sale o es que el Espíritu Santo ha dicho lo que debe decirse. ¿Cómo lo vamos a entender? Claro que sabe. Entonces, creo, más claro no se puede. Vamos al versículo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Ya, eso se llama la comunión, ¿no? La comunión íntima con el Señor, lo cual ya tiene sus efectos, tiene sus frutos espirituales, corporales. Los que están copulando ya saben, no seremos santos, no seremos perfectos, pero tenemos la gracia de huir del pecado, la gracia de mantenernos en lo correcto, en la medida de lo posible, y eso es fruto de quién? Es fruto de eso, de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahora vamos a ver 1 Corintios, que realmente está escrito en otro momento, pero si ustedes analizan el texto, es realmente lo mismo. Y lo curioso es que va a decir Pablo algo que ya hemos hablado en la primera sesión. Así que escuchemos quién va a leer 1 Corintios 11, 23, 26. Eso. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Ahí nomás un ratito. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Y una pregunta sencilla sería, si Pablo no estuvo con los 12, ¿de quién lo ha recibido? Claro. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo, después de su camino a Damasco, cuando se convierte, con quién anda? ¿Quién es su mentor, si se quiere? ¿Quién le introduce otra vez en el camino de la iglesia? ¿Quién? ¿Han sido quiénes? Los apóstoles. Entonces, cuando él repite esa frase, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso, siga. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Alto. Uno podría decir, ¿no? ¿Habrá entendido bien? Si vuelvo a lo mismo que le dije antes. Nosotros a veces cuando hablamos del teléfono malogrado, lo que yo te digo, usted lo dice de otra manera. Y el tercero ya lo escucha de otra manera, y el cuarto ya de otra manera. Y cuando me preguntan a mí, usted dijo eso, no, yo no quise decir eso. Yo quise decir otra cosa. Ustedes ya lo han tergiversado, pero aquí, curiosamente, los 4 evangelios siguen lo mismo. Ahora Pablo sigue la misma idea. ¿Qué significa eso? Saquen sus propias conclusiones. Sigan. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿De dónde salió eso? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ¿de dónde salió eso? De esa cita, de esa cita bíblica. Listo, avanzamos. Hasta aquí, hermanos, ¿quedó claro? No dice, se parece, representa, simboliza. ¿Qué dice? Es. Oye, ese se parece, ese es tu papá. No, es tu papá. ¿Entienden eso, no? Una cosa es decir, se parece, creo que es. No. Jesús nunca dijo,
Eso dijo, es mi cuerpo, es mi sangre. ¿Listo? ¿Eso es lo que sigue? Ya. Entonces, ya, las citas bíblicas en el tercer punto. Esta la cita es esto. Aquí he tratado de poner esta imagen, sobre todo para que vean aquí la primera, partió, para ustedes saben qué cosa significa lo demás. Ya, ahí está. De manera visual pueden ver. Siguiente. Y vamos a ir ya pasando a la defensa dogmática de la Iglesia. ¿A qué hora estamos, por favor, con el tiempo? 3:06. Entonces hacemos una pausa de 5 minutos, ponga usted la musiquita y ya vamos terminando la segunda parte de esto.
Muy bien, gracias por la presentación que nos calienta la noche. Bien, vamos a continuar, porque es un poquito denso lo que viene, pero no es nada complicado, ¿ya? Sencillo, lo que es ser lo más sencillo posible, para que nos quede claro qué es en realidad este tema tan técnico, ¿no? La transubstanciación. ¿Qué es eso? Pues ahora lo vamos a entender. Sigamos. Ahí está. Bien. Durante el gobierno del Papa Julio III, que su gobierno duró del 1550 al 55, ya el Concilio de Trento había comenzado en el 45 y terminó en el 63. Ya estaba el Concilio de Trento en pleno desarrollo. Dentro de ese concilio, en la sesión 13 del 11 de octubre de 1551, se saca este decreto denominado Decreto sobre el Sacramento de la Eucaristía. Entonces, un poquito para que se ubiquen históricamente dónde estamos, cuándo, cómo se define lo que ahora vamos a ver, ¿ya? Sí. Y entonces, en el capítulo 4 se habla de este tema, ¿no? De la transubstanciación. Ahora, ¿qué cosa es ese término? Transubstanciación. Recuerden ustedes, hay un momento en la celebración de la Eucaristía donde el sacerdote hace este gesto con las dos manos. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Entonces, es el momento de la consagración. Es el momento de la consagración. Entonces, hasta ahí tenemos ciertamente un pedazo de pan y un poco de qué? De vino. Pero cuando se hace ese gesto y se pronuncia las palabras consagratorias, ¿y cuáles son esas palabras? Las mismas que Jesús dijo en la última cena. Entonces, ahora recuerden, escuchen lo que quiere decir. Dice el sacerdote, ¿no? Santifica, Señor, estos dones. ¿Para qué? Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual, durante la última cena, tomó en sus manos, dando gracias, te bendijo y lo partió a su discípulo diciendo. ¿Me están siguiendo? Son palabras que se dicen en la misa, ¿no? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después con el vino lo mismo. Entonces, en ese momento se da la consagración. Ahora sí se puede poner la imagen un poquito. Esa vea. En ese momento de la consagración se da la transubstanciación. Y sucede lo que está en la segunda imagen. Ese pan deja de ser pan y se convierte en ¿qué? Ese vino deja de ser vino y se convierte en ¿qué? Eso se llama transubstanciación. ¿Qué es trans? Cuando ingreso en el colegio, todos los alumnos pararon la oreja. Trans se cambió de sexo, no tiene nada, aunque también se usa en ese contexto, ¿no? Pero trans significa cambio, ¿no? Cambio. Substancia, ¿cambio de qué? De sustancia. Cambio de naturaleza, cambio de esencia, lo que hemos visto, ¿se acuerdan? Ya, pues eso, ¿no? Esencia, naturaleza, sustancia, es lo mismo. ¿Listo? Pues cambio de qué? Es el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Ya no es pan, por si acaso. Como decía la herejía, ¿se acuerdan?
el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Ya no es vino. Hay una canción que dice, ¿no? Ya no eres pan y vino, dice esa canción, ¿no? La vas buscando para el final. Entonces, miren, ese gran misterio de la transubstanciación es lo que se definió aquí. No sé si quedó claro qué es transubstanciación. Si no, pregúntenlo, porque eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Y sobre todo, ¿en qué momento? En el momento de la consagración. El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. ¿Por qué? Porque ha cambiado de sustancia, ha cambiado de naturaleza. Ahora es la carne, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, ahora, aclarado ese tema, ahora sí vamos a ver lo que define el Concilio de Trento en la fecha y sesión que ya les indiqué. Dice: Cristo Redentor nuestro dijo ser verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la apariencia de pan. De ahí que la Iglesia de Dios tuvo siempre la persuasión, es decir, la idea, el concepto, y ahora nuevamente lo declara este Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia de ¿qué? El cuerpo de Cristo, Señor nuestro. Y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. No es como decía la herejía, sigue siendo pan y a la vez es el cuerpo de Cristo. Sigue siendo vino y a la vez es la sangre de Cristo. No, deja de ser el pan y deja de ser vino para ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta ahí, ¿quedó claro? ¿Cómo se llama ese término teológico? Transubstanciación. ¿Qué significa trans? Cambio. Deja de ser A para ser B. Ahí se entiende, ¿no? Sustancia, naturaleza, esencia son el mismo sinónimo, ¿no? Sí, esto es. Vale. Una pregunta o aclaración. Quiero que me ayuden en esto, es que cuando el sacerdote pone las manos, no es él quien hace el cambio, no el Espíritu Santo. En ese momento se abre el vino. Excelente, gracias. Eso. Evidentemente, el sacerdote es como en la confesión, ¿no? ¿Qué dice el sacerdote? Yo te perdono en mi nombre, ¿no? ¿Qué dice? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. ¿Quién es el que realiza la transubstanciación? Es el Espíritu Santo a través del sacerdote. Sí, pero sacerdote, lo prenda en ese momento. No es el Espíritu fuerte, Cristo y el Espíritu Santo. Dios como el Espíritu, pero es Cristo, sacerdote, en ese momento, el sacerdote es el mismo Cristo. Es aceptable y es ofrenda. Es digamos, papel, en ese momento. ¿Tienes que explicar eso? ¿Esa noche? Sí, todo lo que dice tiene razón. Para que desmenuzar cómo lo entiende. Ya, pero para no complicarnos un poquito esa parte, queda claro que quien hace posible que Jesús se haga presente en ese momento ahí en el altar es obra de quién? Del Espíritu Santo. Eso no se olvida. Al menos eso que quede claro. Lo demás es un tema un poquito complejo que habrá que masticarlo lentamente, pero ahorita quiero que quede claro eso, ¿ya?
Transubstanciación. ¿Quedó claro? Cambio de sustancia, de naturaleza, de esencia. Deja de ser pan para ser un solo cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo solo? No es que sea cuerpo y pan, por si acaso. Deja de ser vino para ser solo la sangre de Cristo. Eso se da en el momento de la consagración, gracias a la acción del Espíritu Santo que obra a través de quién? Del sacerdote. Sí. Sí. Adelante. Ajá. Cierta parte del Evangelio se dice que Jesús bautizó a más personas que Juan. Sin embargo, no era Cristo quien bautizaba, sino sus apóstoles. Y a lo que hacía mención con respecto a la consagración, el sacerdote también es un Cristo en este momento, o es un embajador de Cristo al momento de la consagración, como al igual que cuando sus apóstoles bautizaban, es como si Cristo estuviese bautizando. Sí, según la teología sacramental del orden sacerdotal, hay que dejar claro que el sacerdote es impersona Cristo. ¿Qué significa eso? Representa a Cristo. Eso no cambia, pero no es Cristo. ¿Entienden eso? El sacerdote representa a Cristo. Padre, si me permite, hay un video que pasaron donde en ese acto que hace el sacerdote de la transubstanciación, habían filmado y filman y detrás del Padre está Jesús. Detrás del sacerdote. Sí, está Jesús. Sí. Está Jesús y está el Santo. Entonces, eso es por la glorificación del sacerdote por medio del Espíritu Santo está representando. Claro. Por eso, según la teología del sacramento del orden sacerdotal, el sacerdote dogmáticamente representa a Cristo, eso no cabe duda. Si no, pues cómo se entiende la confesión, cómo se entiende el tema de la Eucaristía, ¿no? Ya. ¿Quedó claro hasta ahí? Algo parece que no queda claro a Oscar. Sí. Yo pienso, Padre, que o sea, con las enseñanzas que recibí en la catequesis, en la misa están presentes los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que recibe la ofrenda de Cristo y el Espíritu Santo que hace toda esa transubstanciación. Pero para que enseñaron que en cada misa se vuelve a revivir la última cena, y quien hace la primera transubstanciación es el mismo Jesús. Convierte este pan en mi cuerpo y el vino en tu sangre. Entonces, lo que a mí me han enseñado es que en cada misa es Jesús quien vuelve a Jesús. Ya, pero no se olviden de las misiones trinitarias, ¿no? Donde actúa el Padre, está el Hijo y el Espíritu. Donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu. Y donde está el Espíritu, está el Padre y el Hijo. Entonces, eso también no hay que olvidar. Claro que aquí a veces desmenuzar un rompecabezas no es posible. Verbalmente podemos decir algo, pero hay que saber, en las clases previas lo dijimos, en las misiones trinitarias siempre los tres están juntos. ¿Ya? Listo. Entonces, entendido esto, yo creo que ahora sí no podemos hablar de consubstanciación, no podemos hablar de simboliza, representa, se parece, sino queda claro que es exactamente lo que dice la palabra transubstanciación. ¿Y con qué texto se puede reforzar esto? Con los cuatro evangelios. Sobre todo cuando Jesús dice, ¿no? Allá en el Juan 6:55, ¿no? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, más claro, pues, listo. Seguimos. En el mismo
concilio se va a hablar de este tema que también es bueno que lo tengamos claro. Dice: si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea anatema. ¿Qué está diciendo? Que en la Santísima Eucaristía está por un lado el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad ¿de quién? De Jesucristo. Y si hablamos en términos de la semana pasada, el verdadero Dios y verdadero hombre está resumido ahí. Claro, cuando dice cuerpo, sangre, alma, ¿a qué se refiere? Hombre, ¿no? Y dice divinidad. ¿Qué quiere decir? Que la Eucaristía está presente en Jesucristo como verdadero Dios y Jesucristo como verdadero hombre. Pero si ustedes se dan cuenta, en la secuencia doctrinal de nuestra fe y los dogmas hay correlación, no hay contradicción. Está claro. Y hay una. A ver, ¿quién me puede decir dónde se reza esta forma? Ah, muy bien, a ver, ¿cómo es? A ver, ¿quién reza la coronilla? ¿Qué dice? Te ofrezco. ¿Y de dónde salió eso? ¿Alguna viejita piadosa se le ocurrió poner eso? No, eso es dogma de la Iglesia Católica, que no es otra cosa que decir lo que realmente es. Recuerden que es una persona con dos naturalezas. Ese dogma está también tal cual, completito al 100% en la Santísima Eucaristía. Por eso dice cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Ya? Entonces, cuando usted va a comulgar, recibe todo eso. Recibe el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el alma de Cristo y la divinidad de Cristo. Eso es lo que recibe. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora quiero que presten atención a lo que viene, porque miren cómo el concilio va a decir sobre los que piensan de una manera diferente. La Eucaristía dice: en la Eucaristía permanece la sustancia de pan y vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quien niega esta maravillosa y singular conversión de toda sustancia del pan y del cuerpo y de la sustancia del vino y la sangre, ¿cómo debe ser considerada? Pero alguien podría decir: ¿para qué eso es lo que dices tú? Y si tanto ama la Escritura a los protestantes, ¿yo me puedo defender sin esto? ¿Con la sola Escritura? Por supuesto. ¿Qué es lo que hace el Padre Todo, por ejemplo? El Padre Todo, cuando defiende o se defiende a la Iglesia, nunca cita estas cosas, solamente con pura Biblia. Pero es lo mismo, solo que acá tenemos reflexión teológica. Es reflexión intelectual, de análisis, de conceptualización de un tema que ya está. Ya está. Seguimos. Ahora sí, vamos a hablar dentro del mismo concilio, pero un poquito más profundizando en el tema de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dice, que está en azul: después de la consagración del pan y del vino se contiene verdadero, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo. Atentos acá, lo que ya les dije: verdadero Dios y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas celestiales.
Y a eso me quiero referir cuando decía que habló de las herejías, cuando dijo, ¿no? Está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero cuando uno ve así físicamente, pues solo ve un pedazo de pan, y también ve un poco de vino. Pero eso en términos filosóficos y teológicos, ¿cómo se llama? La esencia es Cristo, su cuerpo y su sangre. Los accidentes son la apariencia, lo que dice ahí. ¿Apariencia de qué? De pan y de agua. Pero ya no es tan bien, por si acaso. Abajo. No obstante, dice que es la presencia real de Cristo, tanto como Dios como hombre. En muchos lugares esté presente para nosotros sacramentalmente, presente en su sustancia, por aquel modo de existencia que, si bien apenas podemos expresarla con palabras, por el pensamiento, ilustrado por la fe, podemos alcanzar a ser testigos de Dios. Y es, dice, lo que debemos creerlo y no dudarlo, ni dubitarlo, ni refutarlo, simplemente creerlo. Así que, hermanos, espero que esto refuerce lo que ya se ha dicho. Siguiente. Aquí, atento a lo que está en color verde. Dice, nuestro Redentor instituyó este tan admirable sacramento en la última cena, cuando después de la bendición del pan y del vino, con expresas y claras palabras atestiguó que daba a sus apóstoles su propio cuerpo y su propia sangre. Estas palabras, conmemoradas por los santos evangelios, sigue, por favor. Ya, sigue ahí. Atentos acá. Es infamia verdaderamente indignísima que algunos hombres litigiosos y perversos las desvían a figuras ficticias e imaginarias por los que se niega la verdad de la carne y sangre de Cristo, atentos a esta expresión, contra el universal sentir de la Iglesia, que como columna y sostén de la verdad, detestó, vean, fuerte, por satánicas estas intenciones escogidas o dichas por hombres impíos. Rarísimas veces el magisterio usa esta expresión. Yo estaba investigando por qué usa la expresión satánica. Y es por lo que dice el Padre Cristo. Cuando yo digo se parece al cuerpo de Cristo, cuando digo simboliza el cuerpo de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo digo que la palabra es suficiente, que no necesito comer y beber el cuerpo de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Estoy apartando a la gente de la vida eterna, porque dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Por eso es que los santos padres atentos a la palabra, que no se pone normalmente y comúnmente, raras veces se usa y aquí está. Tal vez no pensaron en esto, me imagino que también ha leído esto, y por eso es que dice, ustedes son las crías de Satanás, porque Satanás les está haciendo decir lo que dice, para no comer y no beber el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Tiene lógica? Bueno, entonces, hasta ahí es la definición dogmática, la definición de la Iglesia. Ahora, recuerden que un dogma no se define de la noche a la mañana. Esa definición no se hace por boca de uno. Es una reflexión de los teólogos del más alto nivel que pueda haber en ese entonces. Y es un proceso lento, donde se tiene que corroborar muchas posiciones y ver si realmente eso coincide con la Sagrada Escritura, número uno, y si coincide con la Sagrada Tradición. Y luego recién sale el dogma y queda ya ahí para siempre. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el dogma número 5 de la Virgen, que todavía no sale. Y no sale, ya van 200, 300 años, vamos a esperar. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el dogma número 5? Exacto, que todavía no sale, no sé cuánto demorará. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque
porque esto no es un tema de que de la noche a la mañana se me ocurre cualquier cosa y yo lo escribo y ya está, no. El dogma de la corredención, es decir, María sería la corredentora. ¿Cómo llegar a eso? No es fácil, están en ese proceso. Pero les comento eso para que vean que todo lo que está escrito acá en los números que les he citado es trabajo de muchos años, es trabajo de mucha gente, intelectual, filósofo, teólogo, hombre de iglesia, que tienen que ver qué es lo que el pueblo de Dios va a creer finalmente para su salvación. Y que no va a ser un dogma que dure 5 años. Ojito, los dogmas son permanentes, no cambian. Ya, por si acaso, eso también hay que saberlo. Un dogma no es que tiene fecha de caducidad, vale 100 años, después ya decimos otra cosa, no. Esto será hasta la vida eterna, no cambiará. Si en mi tierra pasará, eso mismo vale para los dogmas. Siguiente. Ahora quisiera que veamos un poco sobre los milagros eucarísticos, porque pese a todo lo que está ahí, no se ofendan ni piensen mal de lo que voy a decir, pero ha habido inclusive sacerdotes, ha habido inclusive gente muy intelectual, ha habido gente muy estudiosa que en algún momento puso en duda si realmente está o no la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y a lo largo de la historia han habido muchos milagros eucarísticos. Aquí solo vamos a ver los más recientes, para que vean ustedes cómo Jesús nos habla como habló a Tomás. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Aquí tienes, dijo, ¿no? Aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? Dios se manifiesta en el Santísimo Sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas. Se revela indefenso y a la vez con todo su poder. Y en numerosas ocasiones Jesús sacramentado se ha presentado de formas extraordinarias. Los milagros eucarísticos más frecuentes son aquellos en los que la hostia consagrada se convierte en sangre visible. En otros milagros, la hostia se mantiene incorrupta durante cientos de años. También encontramos aquellos en los que la hostia se ha expuesto al fuego, pero no se ha quemado. En otros milagros, las hostias han levitado, desapareciendo y reapareciendo en iglesias o salvando comunidades o personas enfermas. Hay anécdotas de milagros eucarísticos desde los principios del cristianismo y que siguen ocurriendo hoy en día. Aunque no todos han sido comprobados científicamente, hay muchos que sí lo han sido. Uno de los milagros más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital, en donde se había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera, pero pocos días después la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo: el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Es más, el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho.
ocurrió en Venezuela el 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción. El padre Oti Osa celebraba la Santa Misa en la capilla del santuario de Betania. Al momento de la consagración, la Sagrada Hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido. Partí la hostia en 4 partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veían mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado, a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra de líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en el laboratorio, comprobándose que es sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas agustinas recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos. En el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, también se conserva una sagrada forma, todavía incorrupta después de casi 5 siglos y que se puede visitar. Esta fue profanada por un soldado protestante en la Catedral de Borkum, en Holanda, en el siglo XVI. Tras pisar las formas que se guardaban en el sagrario, esta que se custodia en el monasterio aparece con 3 roturas producidas por los clavos de la bota del soldado, y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos. Tras un recorrido por distintos puntos de Europa, llegó al monasterio del Escorial donada al rey Felipe II por el emperador Rodolfo II de Austria. Otro caso similar tuvo lugar en la misa de Navidad de 2013, en Legnica, Polonia, cuando una hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la comunión en el santuario de San Jacinto. La hostia fue recogida y colocada en un recipiente con agua para que se disolviera. Sin embargo, una vez en el agua, apareció en la hostia una mancha roja de textura singular, que hacía pensar en tejido humano. El entonces obispo de Legnica, Stefan Sici, instituyó una comisión para investigar lo sucedido con la sagrada forma. En febrero de 2014, con el permiso de la diócesis, un fragmento de hostia con aspecto de tejido ensangrentado fue retirado y colocado sobre un corporal. Después fueron recogidas muestras para analizar en laboratorios de diferentes institutos forenses. Los médicos de los departamentos de medicina consultados verificaron que los fragmentos recogidos contenían células del músculo estriado transversal semejantes a las del músculo cardíaco. Otro ejemplo de milagro eucarístico sería el que presenció San Juan Bosco. En 1848, en Italia, el santo estaba celebrando una misa a la que asistían 360 jóvenes, cuando se dio cuenta de que solo tenía 8 hostias. Sin embargo, se produjo una multiplicación milagrosa y con ellas pudo dar la comunión a todos. En el milagro de Asís de 1240, Santa Clara libró a las hermanas de su comunidad de la amenaza de los soldados sarracenos que habían llegado hasta el claustro del convento. Lo logró alzando frente a los soldados el Santísimo Sacramento, al tiempo que imploraba de éste el auxilio inminente que necesitaban. Desde el tabernáculo pudo oírse una voz que decía: «Yo te protegeré siempre», y a la petición de la Santa de que protegiera también la ciudad, añadió: «Tendrá que soportar dificultades, pero será defendida por tu protección». Fue así como los soldados retrocedieron y abandonaron el convento. Ante todo, los milagros eucarísticos son una prueba más para el ser humano de la presencia del amor de Dios. El corazón, literalmente expresado en los milagros eucarísticos, se manifiesta en carne y sangre con el propósito de traer fe y esperanza a quien más la necesite. Queremos invitarte a que reces todas las noches el rosario con nosotros. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sería una buena idea que seas miembro del rosario de las 11 pm. Mediante una aporte mensual podrás tener. Mi carne que es, ¿qué cosa? Mi sangre que es. Si quiere, Jesús sigue hablando. Quien tenga todavía dudas, yo creo
que deberíamos hacer como Pedro. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Mi cerebro es tan pequeño, tan corto, no entiendo, pero aumenta mi fe. Yo quiero creer más. Y yo solo quiero decir algo. Aunque tú no creas y no vibres por la Eucaristía, no dejes de continuar. Porque aunque tú no creas, el efecto es el mismo. ¿Entienden? O sea, tú puedes recibir con tu 10% de fe, pero el efecto de la Eucaristía siempre será el 100%. Ya con eso quiero decir, tú sé un hombre correcto, vive en gracia, tal, pero si tu fe todavía no te permite abrazar la Eucaristía como lo haría cualquier persona que ya está en ese nivel de gracia, no dejes de comulgar, no dejes de hacer la oración de la Santísima, no dejes de buscar al Señor en la Eucaristía, porque aunque tu fe sea el 10%, el efecto de la Eucaristía siempre será al 100%. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso quiero animarles, porque a veces hay gente que dice, es que a mí no me nace, no lo siento. Tranquilo. Pues sí. Y recuerden siempre esa frase de Jesús a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos. Y si quieres ver, pues ahí están los comunicados. ¿Qué más quieres? Si quieres ver, pues ahí están los comunicados. Entonces, ¿qué más? Entonces, es ahí donde uno tiembla, ¿no? Porque dice, oye, sí, ¿qué puedo decir? Ahí. Entonces, ojalá que nosotros ahora, como dijo el hermano, salgamos de acá con mucho más serio, mucho más cuidado. Y cuando vean el sacrilegio, cuando vean la blasfemia, la burla, porque los que llevan la hostia consagrada, ¿por qué le llevan? Porque saben quién es, pues. Tal vez con fines supersticiosos, tal vez con fines maléficos, satánicos, de blasfemia, porque las sectas satánicas, ¿para qué piden la hostia? ¿Para venerar, para adorar? No, para burlarse, para pisotearlo. Para eso llevan la hostia consagrada, porque saben, porque si ellos supieran que no está, ¿para qué lo llevan? Ellos lo llevan porque saben que ahí está Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, pisar la hostia es pisar al mismo Cristo. Y ellos lo saben muy bien. En las ritos de iniciación satánicas donde más lo usan. Por eso es que lo mandan a fulano y mengano para que se lleve, como dice aquí. Un retiro, están en Pampas, mira, retiro. Entonces, mi partido que escuchamos en el estaba Entonces, esto que hemos visto, hay que meditar, pensar, científicamente no hay explicación. ¿Cómo se entiende? La Iglesia nunca ha dicho no me investigues. Todo, absolutamente todo. Dicho sea de paso, ese tema que me estamos dando siempre. Toda definición dogmática, por si acaso, antes de, tiene un proceso de análisis científico. Eso no yo decir, por si acaso. Todo. Y ahí nos damos cuenta que el verbo se hizo carne no es fantasía. O sea, no es
una frasecita escrita por ahí, ¿no? Es Dios aterrizó en la tierra, se hizo hombre. Por eso existe el antes de Cristo y el después de Cristo. Eso no es una invención de algo, es que algo sucedió. Y ese algo es el acontecimiento de Jesucristo. Entonces, a ver, pues todo esto hay que llevarlo a la oración. Todo lo que están viendo, escuchando, hay que llevarlo a la oración, a la reflexión. Y yo estoy seguro que poco a poco todos vamos a empezar a amar más la Eucaristía. Y vamos a decir como Tomás, Señor mío, Dios mío. ¿Qué es lo que decimos en la Eucaristía? Señor mío, Dios mío, te amo, te adoro. Eso. Pero que ya no sea solamente como algo rutinario, sino como cuando le dijiste pues a tu marido, ¿no? Te amo, a tu mujer, te amo. Ese te amo no fue conceptual, ¿no? ¿O sí? Ese no fue conceptual. ¿Eso qué fue? Eso fue más que sentimental, eso fue existencial. Pues eso mismo debería pasar con quién? Con Dios, ¿no? Eso no debería pasar con Dios. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver algo que ni yo me lo esperaba encontrar. ¿Cómo un ex musulmán recibe la Eucaristía? Es algo fenomenal. Pues Dios hace su trabajo y no hay nada imposible. Así que mejor dejemos que hable las imágenes por sí solas. El volumen, repítelo. ¿Cómo es para un musulmán convertido al cristianismo el descubrir la presencia de Cristo en la Eucaristía? Yo antes de ser cristiano ya salí ya del Islam. Cuando me convertí, mi gran deseo era poder comulgar al menos una vez en mi vida, poder recibir al menos una vez el cuerpo de Cristo. Tuve que esperar 13 años para poder realizar este deseo de mi corazón. En Irak no había ninguna posibilidad de recibir la Eucaristía, pero mi deseo era tan grande que llegué a pensar en entrar en la iglesia y robar la Eucaristía. Gracias a Dios se lo conté al sacerdote antes, para que él viera qué grande era mi deseo. Él me había dicho, bueno, es que aunque entres y robes la Eucaristía, como no has recibido el bautismo, no sería tu primera comunión. Para ti sería como comer un pan normal, no recibías a Jesucristo. Así que no lo hice y esperaba hasta el bautismo. ¿Y la actualidad cómo es tu relación con la Eucaristía? Para mí la misa no es solamente asistir a la misa, es volver a vivir la última cena. Cuando comulgo es Jesucristo el que viene a mí. Es Él que está en mí. Tengo una hija de 7 años, a ella no le gusta rezar mucho, lo hace muy rápido. Para mí la misa es como si estuviera yendo a la última cena con Jesús. Siento que estoy comulgando al mismísimo Jesucristo. A veces con mi hija, que tiene 17 años, me da vergüenza ir a misa y ella me pregunta que por qué tengo tanta prisa. Le contesto que es la última cena y quiero estar presente desde el inicio. Primera vez. ¿Qué pueden decir sobre esto? A ver. ¿Un musulmán o ex musulmán? ¿Qué nos enseña eso? ¿No será que se repite lo que dijo Jesús? Vino a su casa y los suyos no lo recibían. No vaya a ser que esté pasando eso. O sea, vino a su casa, entre su propia iglesia no lo aman, ni lo respetan, ni lo veneran, ni lo adoran, pero un extranjero sí lo hace con todos sus deseos. Pero la idea no es esa, ¿no? Sino que pudiéramos entender cuando uno descubre lo que realmente es, entonces la cosa cambia, todo cambia. Y creo que esa fue la intención de ese pequeño video que han visto.
entender cómo cuando uno entiende, entonces ama más. De ahí pues lo que decía San Agustín, ¿no? Creo para comprender y comprendo para creer. ¿Qué significa eso? Resulta que cuando yo conozco más, debo amar más. Cuando entiendo más, debo amar más. Pero humanamente también no pasa eso. Yo siempre pregunto a los que ya tienen 20, 30 años de casados, ¿y tú? ¿Qué piensas? No, yo lo amo. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque lo conozco. ¿Cómo? Tiempo. Ese es el detalle. Entonces, conocer más para amar más. Creo que eso también debe de pasar. Sí, quería compartir con todos ustedes. Mire, ayer vi precisamente un testimonio de un ex evangélico protestante, inclusive llegó a ser de una manera un líder de la iglesia. En su etapa de conversión, él ha pasado muchas cosas, después de que María, las madres, pero finalmente decía algo me faltaba, no podía la iglesia. Así que decidí, lo compartí aquí en Mateo 6, y como que no podía continuar con el testimonio, porque se le caía la dice, eso fue para mí una bomba, ya, o sea, ya, yo días separado de nada, porque es carne y sangre de Cristo. Entonces estoy en corroboración, como se dice, ¿no? En el sentido de que los suyos no lo reciben, sino que los que, ¿no? Los extranjeros, los que están recibiendo, los hermanos esperados. Ajá, sí. Y esto nos tiene que emocionar, hermanos, ¿ya? Disculpen que le haga esperar un poquito al hermano, esto nos tiene que emocionar. No es que estamos descubriendo la pólvora, pero estamos descubriendo el misterio. Y eso nos tiene que emocionar. Y no solo emocionar, sino nos tiene que, como yo siempre digo, ¿no? Prender la mecha para seguir a dónde nos lleva Jesús. Porque la idea es que nos lleve al cielo, nos lleve a ser santos, esa es la idea. Sí, hermano. Pero ahorita quiero pensar que yo conozco un pastor evangélico que se convirtió en catolicismo. Y ahorita es predicador católico. ¿De qué me refiero? Se llama Fernando Casanova. Vino acá hace 2 años, hace 3 años, vino acá al Coliseo 15 de agosto, hizo su exhibición. Habló, y él impulsaba, inclusive hay un testimonio de su señora, donde que a toda la congregación había como 300 congregantes en el culto. Y ella dio testimonio que el verdadero, el verdadero esencia de Cristo está en la Eucaristía, en la Iglesia Católica. Por eso yo me convertí, y a todas sus congregaciones en conversión católica. Primeramente, Fernando Casanova se retiró, se fue y dijo: yo no asistió, entonces él lloraba, dice la señora, pues no, porque me abandonó, porque a mis hijos se me no quieren vivir al sitio. Entonces dice, ella oraba, pues todos los días, pude ir, Señor, yo voy a, ella estaba preparada para ir al culto, para dar a su congregación. Y resulta que la señora levanta temprano, va cascante, entonces va a otra entrando en la iglesia católica. Entonces mira, dice por acá, ¿cómo es? Y eso? Ahí está el crucifijo, las imágenes, el Virgen María, todo. Entonces él sorprende y de ahí ella participó en esa Eucaristía, recibió la verdadera esencia de Cristo en su cuerpo, en la Eucaristía, y se convirtió en católica. Sí, muchas gracias. De hecho, Fernando Casanova es una pieza clave para que muchos no católicos al menos paren la oreja, ¿no? Y se pregunten si están o no en el camino correcto. Porque el detalle no es ser de acá o ser de allá, sino es vivir lo que dice Jesús en
Juan 8, 31, 32. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El detalle es que si yo vivo 50 años o 60 años y resulta que a los 75 me doy cuenta que yo nunca conocí la verdad y nunca fui libre, qué pena, ¿no? Qué pena, qué terrible. Por eso es que nos urge más que nunca predicar, enseñar, educar, ¿para qué? Para que la gente conozca. Sí, hermano. Sí, hermanito, en cuanto a eso también no debemos recordar en la palabra nos dice que incluso las prostitutas en complicado nos ganarán en el reino del cielo. A veces nos creemos seguros porque estamos en la iglesia católica, pero en realidad no conocemos nuestra fe, ¿no? Y en la Santa Eucaristía estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y eso tenemos que tener conciencia de eso. Aparte también en 1 Corintios 11, 29 dice, no, el que come y bebe el cuerpo de Cristo sin reconocer que es el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea que siempre tengamos en mente, aunque no creamos que es el cuerpo de Cristo a la hora de ir a comulgar, ¿no? Eso sería. Muy bien. Y eso implica respeto, veneración, humildad, delicadeza y sal. Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí por ahora.